Muy buenas tardes, mi querida comunidad de Lucha y Soberana. ¿Cómo están? Qué lindo volver a hacer un video para este canal de YouTube que dimos inicio hace muy poquito tiempo. Hablamos en nuestros comienzos de comensalidad, de meal prep y de todo lo que tiene que ver con la organización de la comida familiar. Y también hablamos de mi camino hacia un patrón de alimentación basado en plantas y la generación de la menor huella de dolor y violencia en mis consumos y en mis hábitos, en mi diario vivir y también en mi capacitación profesional basada en plantas y para el deporte. Hoy nos vamos a referir específicamente a los suplementos deportivos, pero también es interesante, además de mi comunidad deportiva, que podamos disfrutar de este video todas las personas que nos suplementamos con algún componente justamente que se nos ofrece por parte de la industria de la suplementación. El objetivo de esta guía de suplementación deportiva, adaptada al marco establecido por el Instituto Australiano del Deporte, IAD, es ofrecer información clara, resumida y actualizada acerca del uso seguro y la evidencia en torno a los suplementos y alimentos deportivos. ¿Sí? Vamos a hablar de la creatina, vamos a hablar de la proteína, vamos a hablar de los hidratos de carbono, de los geles, de las bebidas deportivas, ¿sí? Vamos a hablar de la betalanina, vamos a hablar también del bicarbonato de sodio, de los nitratos, ¿sí? Del jugo de remolacha y de otros suplementos que hoy utilizamos mucho en el mundo del deporte. También vamos a hablar al final del colágeno y de otros suplementos como el magnesio, ¿sí? ¿En qué categoría de evidencia están? Lo interesante del Instituto Australiano del Deporte es que hace una revisión sistemática científica basada en diversidad de metaanálisis y revisiones de alta evidencia y de alta contrastación científica, ¿sí? Donde clasifica a los suplementos en categoría A, B, C y D de evidencia. Es decir, los suplementos de categoría A son aquellos que están estudiados en profundidad y que realmente tienen relevancia y efecto para el objetivo determinado que se busca. Los de categoría B aún están en revisión, aún están en estudio, ¿sí? No están todavía para recomendarse profesionalmente, pero sí se están estudiando. Los de categoría C y los de categoría D son realmente mucho más dudosos en su eficacia en el mundo del deporte. Voy a leer algunas cosas porque si no me voy por las ramas. Sí, me hice un resumen para realmente que puedan llevarse datos de validez. Esta revisión de la literatura llevada a cabo por autores desde los meses de febrero y mayo del 2022, incluyendo ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis publicados en la base de datos de PubMed en los últimos 10 años. Y fíjense que realmente lo que vamos a decir hoy es basado en ciencia, ¿sí? En ciencia sólida. Como expliqué recién, el sistema de clasificación ABCDE, como parte del esquema de suplementación deportiva del Instituto Australiano del Deporte, clasifica los ingredientes de alimentos y suplementos deportivos en 4 grupos de acuerdo a su nivel de evidencia científica y otras consideraciones prácticas que determinan la seguridad del producto, la efectividad y el uso permitido para mejorar el rendimiento deportivo, ¿sí? Vamos a empezar. En el grupo A, entonces, como decíamos hoy, es un nivel de evidencia fuerte para el uso en situaciones deportivas específicas bajo protocolos basados en evidencia, ¿sí? Más allá de que estén en categoría A, como siempre digo, no siempre son útiles, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas especificaciones. El nivel de evidencia C es un respaldo científico emergente, ¿sí? Requiere mucho más investigación. Por ejemplo, el colágeno está en esta categoría, ¿sí? Se estudia y resulta que todavía no puede pasar una categoría A porque faltan realmente mucha evidencia respecto a que realmente funcione el colágeno, ¿sí? Tengamos en cuenta que el colágeno es una proteína bastante débil que se degrada totalmente en nuestro sistema digestivo, ¿sí? en nuestro intestino delgado, ¿sí? Se degrada totalmente aminoácidos y lo que va a traspasar la luz intestinal son aminoácidos y pequeños péptidos, ¿sí? No es el colágeno, por lo cual el destino de esos aminoácidos y péptidos
van a ser determinados por nuestra biología humana y por nuestras necesidades humanas, ¿sí? Esas aminoácidos y péptidos pueden ir a parar a tejido de pelo, a tejido de piel, a tejido a inmunidad, ¿sí? A hormonas reproductoras, ¿sí? O reproductivas, a nuestra microbiota, ¿sí? O a múltiples destinos, ¿está bien? Y no necesariamente a las articulaciones. Por eso es que se está estudiando muchísimo el colágeno como realmente, si realmente es tan eficaz, porque aparte su costo es bastante elevado. Sí, se ve que en el caso de que sí funcione, siempre tiene que ser, suplementado con vitamina C, ¿sí? Y con un trabajo técnico muscular, osteo, articular y muscular, realmente con el, digamos, orientado al objetivo que se busca, ¿sí? Bien, nivel C de evidencia es un nivel de evidencia no respaldada, ¿sí? En sus beneficios en deportistas, o no hay investigaciones aún que permitan ofrecer información realmente veraz, ¿sí? Acá entra el magnesio, por ejemplo, que es tan utilizado hoy. Y la evidencia D nos habla de una evidencia donde realmente son suplementos que están prohibidos o con alto riesgo de contaminación con sustancias que puedan llevar una prueba positiva de doping, ¿sí? De dopaje. Bien. Vamos con alimentos deportivos, ¿sí? Vamos a empezar con los alimentos deportivos en lo que están clasificados en el grupo A, ¿sí? Que realmente tienen gran respaldo científico de que sí funcionan. Geles, barras, gomas y bebidas deportivas, es decir, fuentes de carbohidratos. Sí, claro que funcionan y son muy necesarios en el mundo del deporte, en el endurance, en el running, en el ciclismo, ¿sí? En otros deportes de resistencia son súper mega necesarios. Aportan energía para el músculo, debido a su sabor estimulan el sistema nervioso central y reducen la percepción del esfuerzo y mejoran el rendimiento de ejercicios prolongados, ¿sí? Usualmente el consumo de carbohidratos ricos en glucosa, por ejemplo sacarosa, polímeros de glucosa, maltodextrinas, no generan beneficios adicionales al consumirlos en una cantidad mayor a 60 gramos, ¿sí? Por eso es que hoy lo que buscamos es diversa presencia de carbohidratos simples que permitan justamente la entrada múltiple, ¿sí? Por múltiples receptores en la célula, ¿sí? Para que realmente la carga de glucosa tolerada por tiempo sea mucho mayor, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta esto, que hoy estamos usando carbohidratos de transporte múltiples, ¿sí? Generalmente glucosa 2, fructosa 1 son los mejores perfiles de tolerancia digestiva. Es importante tener en cuenta que los deportistas pueden y deberían entrenar el intestino, ¿sí? Consumiendo carbohidratos en variedad de presentaciones y cantidades por hora durante el ejercicio para maximizar el número y la actividad de los transportadores GLT1, ¿sí? Tengan en cuenta, deportistas, que esto se practica, se genera una tolerancia digestiva con tiempo, ¿sí? No es de un día para otro, justamente porque al exigir a esas células, ¿sí? Con la presencia de hidratos de carbono, van a ir aumentando esos receptores transportadores GLT1, ¿sí? Bien. Las bebidas deportivas tradicionales y de endurance o de resistencia aportan carbohidratos y electrolitos para reponer simultáneamente líquidos y electrolitos perdidos por sudor y evitar el desbalance hidroeléctrico, ¿sí? Y especialmente evitar la hiponatremia dilucional, que sucede muchísimo deportistas. Por eso es muy importante estar asesorados profesionalmente en el campo de la nutrición deportiva. Bien, no me olvido nada por aquí. No. Tengan en cuenta que cuando nosotros logramos esta incorporación de hidratos de carbono de entrada múltiple, ¿sí? Podemos lograr tolerancias de hasta 90 a 120 gramos de carbohidratos por hora, ¿sí? Y esto es muy importante, se ven realmente muchísimos beneficios en el rendimiento. Bien, sigamos. Como decíamos hoy, las combinaciones de glucosa y fructosa, ¿sí? En más o menos en una proporción 2:1,
pueden ser muy útiles cuando las ingestas superan los 60 gramos de carbohidratos por hora. Bien. Los suplementos de electrolitos son muy útiles, ¿sí? Antes del ejercicio si se realiza una precarga de sodio para evitar hiponatremia en ambientes calurosos, donde no se puede reponer fácilmente los fluidos. Durante el ejercicio son útiles para prevenir la deshidratación, particularmente en situaciones de entrenamiento de baja disponibilidad de carbohidratos o periodos de restricción calórica, ¿sí? O en episodios de diarrea. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Después del ejercicio, los suplementos de electrolitos también apoyan la reposición planificada de electrolitos y de líquidos y favorecen una rehidratación más rápida y efectiva. Por eso no olvidar que es tan importante la nutrición y la hidratación entre pre-competencia, competencia y post-competencia para reponer correctamente ese líquido perdido, ¿sí? Comer barras, geles y gomas con líquidos para cumplir la meta de hidratación y mejorar la tolerancia gástrica puede ser muy beneficioso. Entrenar el intestino, como les sugería hoy, aumentar intencionalmente la cantidad de carbohidratos que se consumen paulatinamente también es muy importante para lograr altas cargas de carbohidratos por hora. Usar alimentos deportivos con carbohidratos de transportadores múltiples también es muy importante, ¿sí? Asesórense con su profesional de la nutrición deportiva. Los deportistas con mala absorción de fructosa, que esto sucede mucho en el mundo del deporte, fundamentalmente en el deporte femenino, o con intolerancia a FODMAPs, deberían estar alertas al contenido de fructosa de estos suplementos deportivos, ¿sí? Bien. Algo que me quede más por decir de aquí. Respecto a la proteína, ¿sí? Pasamos a las proteínas como suplemento en categoría A de evidencia. No olvidemos que estamos hablando en este momento de suplementos que están en categoría A de evidencia, ¿sí? Bien, primero algo que les quiero decir que es súper importante. Estoy un poco resfriada, así que van a ver que cada tanto me voy a sonar la nariz. Perdonen por el random de este video, pero me parece que estamos incorporando información de calidad y hoy podía hacerlo. Respecto al aporte entonces de proteína, tengan en cuenta, deportistas, que la mayoría de los deportistas cubren sus requerimientos diarios de proteína a través de los alimentos de su dieta sin necesidad de recurrir a un suplemento de proteína, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El perfil de aminoácidos de algunas proteínas animales y de la soja se considera de alto valor biológico, dado que contienen mayores cantidades de aminoácidos esenciales, incluyendo la leucina, que es el principal aminoácido responsable de estimular la síntesis proteica muscular, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Siempre que tengamos una alimentación variada, nuestras fuentes proteicas van a ser suficientes. A veces terminamos haciendo gastos innecesarios y esto más que nada lo veo en el mundo del deporte de resistencia, ¿sí? Que por justamente excedernos en el aporte proteico, terminamos incorporando poca cantidad de carbohidratos, que en realidad son nuestra fuente principal de energía para el rendimiento deportivo, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando nos excedemos en fuentes proteicas, hay una gran saciación, hay una gran saciedad y nos queda poco resto para la incorporación adecuada y óptima de hidratos de carbono en la dieta. Entonces no abusemos con las fuentes proteicas, por favor. El perfil de aminoácidos de algunas proteínas, algo que quiero decir importante respecto a este punto. Antes de iniciar un suplemento de proteínas, se debe haber considerado factores como las cargas de entrenamiento, ¿sí? Y las metas del deportista, los requerimientos nutricionales diarios, el aporte proteico del plan de alimentación y la practicidad de los escenarios post-ejercicios y la viabilidad económica para el deportista. Algunos usos apropiados para un suplemento proteico son, por ejemplo, en el periodo inmediato post-ejercicio. Acá sí es muy importante una carga proteica, ¿sí? De 20 gramos al menos, cuando la prioridad es aumentar la disponibilidad de proteínas de rápida digestión y de absorción. Muchas veces estamos luego de competencia en ambientes hostiles donde no tenemos la capacidad de una alimentación, entonces nos viene muy bien tener nuestra suplementación proteica, ¿sí? También como método de fortificar comidas y refrigerios que usualmente son bajos en proteínas, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en un desayuno o en una comida nocturna, ¿sí? O en un refrigerio nocturno.
como alternativa de alimentos de gran volumen en periodos de inapetencia, ¿sí? Esto es importante. Cuando hay poca posibilidad higiénica de preparación o conservar alimentos fuentes de proteína, ¿sí? Pensemos en un campamento, por ejemplo, en carreras de montaña. Para preservar o aumentar la masa libre de grasa durante procesos guiados de pérdida de peso. Acá esto es muy importante, ¿sí? El aporte proteico aumenta muchísimo, los requerimientos proteicos aumentan muchísimo cuando hay un plan de déficit calórico para pérdida de grasa, ¿sí? Para pérdida de masa adiposa. Entonces ahí sí tenemos que tener un gran cuidado en nuestros aportes proteicos en la dieta, ¿sí? Bien. Y estimular y proveer sustratos para la síntesis proteica en procesos de mantenimiento y de reparación muscular. Esto es muy importante también en etapas de reposo o de recuperación de lesión, ¿sí? El buen aporte proteico. La síntesis muscular óptima sucede hasta 24 horas después del ejercicio, entonces se recomienda fraccionar la dosis proteica diaria en 3 a 5 tomas diarias. ¿Está bien? Bien. ¿Qué cuestiones quiero tener en cuenta con ustedes? Es importante la distribución proteica, ¿sí? Lo más importante respecto al aporte proteico es la cantidad de proteína, no la fuente, es decir, que de 1,6 a 2,6 a 2,2, todo depende también del tipo de deporte y los objetivos buscados, esto se personaliza, pero sí tener en cuenta que lo importante es llegar a la cantidad de aporte proteico por día, ¿sí? Hoy sabemos que la fuente no es tan importante, es decir, si es animal o es vegetal. Esto especialmente dedicado a las mujeres y hombres que quieren llevar un estilo de vida vegetariano o vegano. Tengan en cuenta que no hay preocupación hoy en el mundo del deporte respecto a esto, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que si suplementan con proteína, que sea una proteína rica en leucina, que suele ser pobre este aminoácido en las alimentaciones basadas en plantas. Bien. ¿Alguna cuestión más? Hay personas que presentan intolerancias digestivas, ¿sí? Con los aportes proteicos en forma de suplemento industrial. Entonces ahí tener en cuenta que tengan una alimentación rica en diversidad proteica y no va a haber mayores inconvenientes, ¿sí? Tengamos en cuenta que muchas veces los suplementos proteicos vienen con componentes, ¿sí? Aditivos que dañan la microbiota, que generan malestares. Entonces acá vamos a poner mayor atención en que las fuentes proteicas sean de origen natural alimentario. Bien, vamos con los suplementos médicos que están en categoría A de evidencia. Muchas veces el hierro es suplementado fundamentalmente en deportes de carreras donde va a haber distancias, por ejemplo, en carreras de montaña es importante la suplementación previa, ¿sí? 3-4 semanas previo al evento es importante que haya una suplementación con hierro para contrarrestar, ¿sí? La diferente altura y la menor disponibilidad de oxígeno que vamos a tener en las alturas, ¿sí? Esto es importante. Siempre tener en cuenta que si hay un nivel subóptimo de reservas de hierro en una analítica, es importante que suplementemos, ¿sí? Teniendo en cuenta la hemólisis constante que sucede, por ejemplo, durante la pisada, si hay una donación de sangre, si hay menstruaciones abundantes, ¿sí? Si hay aumentos en las pérdidas a través del sudor, la orina o las heces, ¿sí? O una lesión que pueda afectar negativamente los depósitos corporales de hierro. Es importante aquí entonces la suplementación preventiva con hierro. Bien, siempre es importante que pidamos, si somos deportistas, que le pidamos a nuestro médico, ¿sí? De confianza, que idealmente sería un deportólogo, que nos pida ferritina, transferrina, ¿sí? ¿Cuáles son saturación de transferrina? ¿Sí? ¿Cómo están nuestras reservas de hierro para actuar tempranamente en el caso de una necesidad de suplementación de hierro? El hierro es muy importante, la disponibilidad de hierro, ¿sí? Porque realmente afecta poderosamente nuestro rendimiento. Tengamos en cuenta que nuestra hemoglobina, ¿sí? Está formada por hierro, ¿sí? Tiene hierro en su formación y es quien se encarga de llevar el oxígeno a los tejidos, por lo cual si nuestro hierro es carente vamos a estar disminuidos de la presencia y la posibilidad de capturar el oxígeno por parte de nuestros tejidos, ¿sí? Bien. Respecto a la vitamina D, también está en categoría de evidencia cuando realmente hay una deficiencia, ¿sí?
Hoy hay mucha discusión si una deficiencia es ya menor a 20 o menor a 30, pero tengamos en cuenta que no excedernos con el protector solar que bloquea directamente la síntesis de vitamina D, por lo menos en horarios de sol donde no hace daño, ¿sí? Esto es importante. También tener en cuenta la suplementación posible de vitamina D en atletas que pasan mucho tiempo encerrados, como por ejemplo natación no en aguas abiertas, sino en lugares cerrados, ¿sí? O sea, todo lo que es deporte en lugares cerrados, ¿sí? Bien. También es importante los deportistas o los atletas de riesgo en diferentes momentos del año tenemos que considerarlo, particularmente si entrenan en interiores, como dije recién, si tienen la piel oscura, ¿sí? Si viven lejos del Ecuador, si llevan prendas que cubren la mayoría del cuerpo. Hay deportes que naturalmente cubren la mayoría del cuerpo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener cuidado justamente con vamos a pedir regularmente nuestros valores de vitamina D, ¿sí? En nuestras analíticas. Por tanto, en casos diagnosticados de deficiencias, la suplementación va a depender de la exposición, ¿sí? A los rayos UV y al tipo de piel. ¿Está bien? Bien. La cantidad de suplementación se ve directamente con el profesional. También puede ser necesaria la suplementación de zinc siempre que haya una carencia, siempre que haya una deficiencia. Es importante tener en cuenta esto. Los antioxidantes, también es bastante robusta la información respecto a su uso siempre que haya alguna situación de estrés oxidativo elevado que implique su necesaria incorporación. Pero si hay una alimentación rica y variada de alimentos, no habría problema con la carencia de antioxidantes. ¿Está bien? Es más, hay algunos estudios, ¿sí? O sea, hoy en día hay poca evidencia de que los antioxidantes mejoren el rendimiento deportivo y los estudios disponibles presentan problemas de diseño, ¿sí? También hay evidencia de que la suplementación con antioxidantes puede influir negativamente en las adaptaciones al entrenamiento. Por tanto, la estrategia más segura y efectiva para su adecuado consumo es una dieta bien elegida que contenga alimentos ricos en antioxidantes. ¿Está bien? Bien. Es importante entonces tener en cuenta que realizar una buena educación alimentaria en el deportista va a ser mucho más importante que la suplementación de un antioxidante. ¿Cuáles son los suplementos para mejorar el rendimiento que tienen categoría A de evidencia? La cafeína, la beta-alanina, el bicarbonato, los nitratos y la creatina. Estos 5 son de real eficacia, sí, realmente son muy interesantes. Después, algunos suplementos que mejoran de manera indirecta el rendimiento pueden ser la vitamina D, la vitamina C y E, los probióticos, los carbohidratos, el calostro, ¿sí? El zinc, la glutamina, la cafeína, la equinacia, el omega 3 y los beta-glucanos. Pero es importante que nos quedemos fundamentalmente, el omega 3, por ejemplo, falta muchísima evidencia, ¿sí? No los vamos casi ni a nombrar hoy, ¿sí? Sí nos vamos a centrar entonces en los que sí tienen alta evidencia, que son la cafeína, la beta-alanina, el bicarbonato, los nitratos y la creatina. Bien, respecto a los suplementos o ingredientes que pueden apoyar o potenciar el rendimiento deportivo, mejor utilizar bajo un protocolo individualizado y orientado a eventos específicos, con la orientación obviamente de un profesional capacitado en el mundo del deporte. La cafeína anhidra es un estimulante natural que se encuentra en el café, el té, las bebidas de cola, las bebidas energizantes, los chocolates y los alimentos deportivos especializados. Gran parte de los estudios que evalúan su efecto en el rendimiento deportivo utilizan la presentación concentrada en polvo o cápsulas de cafeína anhidra para lograr las dosis ergogénicas de 2 a 6 miligramos por kilogramo de peso por día. Sin embargo, la manera más común de consumirla es a través de los alimentos, ¿sí? Con la dificultad que sus contenidos de cafeína pueden variar según la preparación. Tengan en cuenta que el mate aporta grandes cantidades de cafeína, depende también cuántos cambios de yerba realizamos. Por ejemplo, en una misma tienda, cada café que se separa puede variar en el contenido de cafeína. Se podría decir que por regla de pulgar general, una taza de café puede contener cerca de 100 miligramos de cafeína. Esto sugiere que para un sujeto de 60 kilos, con 2 tazas de café, ¿sí? Se podría lograr una dosis ergogénica, que realmente va a tener un buen efecto, ¿sí?
En mi Instagram pueden visitarlo, es Luchi Soberana. Les sugiero que se inscriban si les interesa la información que estoy compartiendo, que lo compartan, ¿sí?, a otros deportistas, porque es información de alta calidad científica y profesional. En mi Instagram tengo un posteo recientemente realizado donde hablo justamente de los contenidos de cafeína que tienen diferentes productos en el mundo de los suplementos deportivos y de los alimentos, ¿sí? La cafeína mejora el rendimiento sin importar si se ingiere antes del ejercicio o durante el ejercicio, reduce la percepción de la fatiga. Realmente es interesante en todo lo que es trabajos de resistencia aeróbica, fuerza y resistencia muscular, potencia y velocidad, ¿sí? Realmente es muy económico, realmente vale la pena incorporarlo siempre que lo toleremos bien, porque no todos tienen el mismo nivel de efectividad, ¿sí?, respecto a la cafeína. Hay personas que pueden tomar un café a las 9 de la noche y duermen igual. Hay otras que toman un café a las 7 de la mañana y sin embargo les afecta el sueño para la noche siguiente. Así que tener en cuenta, siempre se personaliza al deportista. La cafeína se absorbe rápidamente y tiene un efecto máximo cerca de los 40 minutos post ingesta, ¿sí? Tener en cuenta esto. Vamos con la creatina, ¿sí? La creatina se almacena principalmente en el músculo, es una forma libre o fosforilada, fosfocreatina, y desempeña un papel importante en la provisión de energía para ejercicios intensos y explosivos, ¿sí? La creatina tiene múltiples, más de 300 estudios o 500, si mal no recuerdo, estudios que realmente aseveran su eficacia en el mundo del deporte. Incluso se está extrapolando también al mundo del adulto mayor, ¿sí? Es muy interesante, es muy prometedor todos los aportes que puede generar la creatina, que es un suplemento también altamente barato, ¿no? La suplementación, según las guías descritas en este documento, han mostrado aumentar la concentración muscular de creatina y fosfocreatina, junto con un aumento en el rendimiento en deportes de alta intensidad, aumento de la fuerza muscular, potencia muscular, resistencia muscular e hipertrofia, ¿sí? Reducción de la fatiga y o mejora del rendimiento en intervalos repetidos de streams. Tengan en cuenta esto porque la reducción de la fatiga es algo muy poderoso respecto a la utilización de la creatina. Incluso para procesos de recuperación de largos periodos de inmovilidad o lesiones, al mejorar el mantenimiento de la masa muscular, mantener o incrementar la creatina y los receptores musculares GLUT4, aumento del glucógeno muscular y aumento de la expresión factor de crecimiento. Fíjense todos los beneficios posibles que puede tener la creatina incluida en el deporte. La suplementación de creatina también tiene efectos en el cerebro, incluyendo el mejor procesamiento cognitivo en sujetos sanos y podría reducir el deterioro cognitivo o favorecer la recuperación de lesiones traumáticas cerebrales leves, ¿sí? Por eso es importante y tener en cuenta también lo prometedor de la creatina como suplementación en deportes de equipo, ¿sí? Donde realmente tenemos que tener velocidad de reacción, ¿sí? Respuestas efectivas, inmediatas, cognitivas, ¿sí? El suplemento viene en forma de monohidrato de creatina, el cual se absorbe en un 99%. Siempre tener en cuenta que la marca sea reconocida. Hay un Instagram muy interesante que se llama Proyecto Suplemento, donde se analizan diferentes marcas de creatinas, porque también hay mucha adulteración en el campo de la suplementación deportiva. Dado que la captación de la creatina está mediada por insulina, se podría obtener una mayor respuesta a la suplementación al consumirla con alimentos ricos en proteína, ¿sí? Y carbohidratos, 50 gramos y 50 gramos de cada uno de estos. Realmente es muy interesante incorporarla con gran presencia de agua, sí, esto también es importante, con un vaso de agua, 3 a 5 gramos de creatina estaría más que bien, ¿sí? No hay mucha diferencia en el momento en que vamos a tomar la creatina, aunque quizás lo ideal sería tomarlo luego de hacer el ejercicio. Pero hay poca evidencia, es bastante discutible, no es tan fuerte esta recomendación. Bien. Respecto a la beta-alanina, la suplementación crónica entre 4 a 24 semanas con beta-alanina es segura y aumenta las concentraciones intramusculares de carnosina, ya que esta última es un dipéptido compuesto por beta-alanina y L-histidina. Realmente es muy interesante. La carnosina participa en el buffering de proteones o amortiguación del pH.
la regulación muscular del calcio, previene glicosilación y actúa como antioxidante, ¿sí? Es muy interesante esto. Con la suplementación de beta-alanina y su consiguiente incremento de las concentraciones intramusculares de carnosina, los deportistas entrenados y no entrenados pueden mejorar la resistencia en actividades de alta intensidad, en ejercicios que duran entre 30 segundos y 10 minutos aproximadamente, ¿sí? Entonces, por eso es muy interesante, por ejemplo, en ciclistas que participan en piques o en sprints, ¿sí? Bien, o en pasadas realmente que exigen en corredores una gran velocidad, en velocistas, ¿sí? Realmente es muy interesante. Interesante consumir la beta-alanina con las comidas, ya que mejora la captación muscular, ¿sí? Esto es también importante tenerlo en cuenta. Bien. Tener en cuenta que la beta-alanina es bastante potente respecto a la capacidad del entrenamiento en alta intensidad y que justamente hay veces que puede llevar a que los deportistas se lesionen por sobreentrenamiento, justamente por la capacidad de alta intensidad que nos permite la suplementación de la beta-alanina. Es importante tener en cuenta que la suplementación debe ser crónica, ¿sí? Para que surta efecto ergogénico, por lo cual es un costo importante que el deportista debe considerar, ¿sí? Mínimo 4 u 8 semanas según el protocolo. De nada sirve tomar una beta-alanina previo a un evento o a una competencia. Respecto al bicarbonato de sodio, ¿sí? Es uno de los suplementos más económicos y de más robusta evidencia científica que realmente tiene efectos muy interesantes como amortiguadores buffer. Aunque el cuerpo produce este anión extracelular, la evidencia muestra que se pueden elevar los niveles endógenos de bicarbonato de forma aguda tras la ingesta de 200 a 400 miligramos por cada kilogramo de bicarbonato de sodio, ¿sí? Con el fin de atenuar la acumulación de protones e hidrogeniones que generan la fatiga durante el ejercicio de alta intensidad, ¿sí? Con la suplementación de bicarbonato se puede mejorar un 2 a 3% del rendimiento deportivo al mejorar la potencia, la velocidad, la capacidad de trabajo y el tiempo para llegar al fallo, tanto en esfuerzos únicos como repetitivos de alta intensidad, ¿sí? Entre 1 a 10 minutos de duración. Tened en cuenta el bicarbonato entonces en deportes de fuerza explosiva, ¿sí? Y todo aquel deporte que requiera carga alta intensidad, ¿sí? En poco tiempo. Bien, los efectos ergogénicos se dan en concentraciones plasmáticas de 5 a 6 milimoles por litro y duran 3 a 4 horas, ¿sí? Bien. Nitratos, y ya estamos terminando. Los nitratos, como el jugo de remolacha, aumentar la ingesta de nitratos a partir de alimentos y suplementos como sales de nitratos puede aumentar la disponibilidad de óxido nítrico en sangre, el cual participa en varios procesos fisiológicos, incluyendo la regulación del flujo sanguíneo y de la presión arterial, la oxidación mitocondrial, la contracción muscular y la función inmune. Fíjense, vaya la importancia de la incorporación del jugo de remolacha. Esto cobra importancia en el ejercicio de alta intensidad, donde la disponibilidad de óxido nítrico puede estar comprometida. La evidencia muestra que la suplementación con nitratos puede mejorar la potencia, la velocidad explosiva, puede mejorar los sprint múltiples y el ejercicio intermitente de alta intensidad, ¿sí? Por eso realmente lo sugiero muchísimo. Se ha reportado que tanto la suplementación aguda, única dosis previo al ejercicio, como crónica, 3 a 5 días, con jugo de remolacha alto en nitratos, mejora la economía del ejercicio, ¿sí? La capacidad aeróbica y el rendimiento deportivo. Adicionalmente, existe una limitación en el efecto de los nitratos en sujetos entrenados con capacidad aeróbica alta, ¿sí? O sea, un VO2 máximo de mayor a 65, pues no perciben mejorías significativas del rendimiento tras la suplementación, ¿sí? Tener en cuenta esto, pero realmente es muy efectivo. También trae beneficios el jugo de remolacha para la salud cardiovascular y metabólica, por lo cual yo lo sugiero muchísimo. Respecto al glicerol, también está en categoría A de evidencia científica. Comparado con beber solamente agua, añadir glicerol al agua previo o durante el ejercicio mejora en un 35% la retención de líquido, mientras que añadir glicerol y sodio lo incrementa en un 73%. Tener en cuenta por ejemplo, maratonistas de zonas muy cálidas o muy calurosas, esto es importante.
Como estrategia de hiperhidratación previo al ejercicio, el glicerol será útil en situaciones en las que hay limitaciones para beber líquidos durante el evento deportivo o para prevenir deshidratación excesiva asociada con las condiciones climáticas o el ejercicio prolongado. Bien. Posterior al ejercicio, también se puede utilizar el glicerol como parte de la estrategia de rehidratación para corregir las pérdidas de fluidos acumulados durante un evento deportivo o entrenamiento y especialmente en eventos consecutivos o en días consecutivos al evento, ¿sí? Bien. Tengan en cuenta que todos estos datos que mencioné, ¿sí? Son de un documento, ¿sí? Muy interesante que justamente hace una revisión científica acerca de esta suplementación, que no recibió financiación este documento por parte de ningún organismo y que está libre de conflictos de intereses. Siempre me parece interesante, importante hacer esta aclaración, ¿sí? Y después, respecto, si ustedes entran, por ejemplo, a la página al Instituto Australiano del Deporte, quien les comentaba hoy que hace estas revisiones sistemáticas, ¿sí?, de suplementación, fíjense que los alimentos que están en el grupo A de evidencia y a modo de resumen son bebidas deportivas, geles deportivos, confitería deportiva, barritas energéticas y proteicas, electrolitos, proteínas en polvo, suplementos mixtos con todos los macronutrientes como barrita, polvo, comida líquida, ¿sí? Los suplementos médicos, siempre con criterio profesional y médico, son el hierro, el calcio, los multivitamínicos, la vitamina D, los probióticos y el zinc, ¿sí? Los suplementos de rendimiento deportivo son la cafeína, la betalanina, el bicarbonato, el jugo de remolacha, nitratos, la creatina y el glicerol, ¿sí? Importante tener en cuenta esto. Les voy a simplemente mencionar algunos suplementos que son muy comúnmente utilizados, donde hay una gran lobby que presiona de la industria del suplemento, donde hay muchísimos influencers pagos que recomiendan estos suplementos y que realmente no tienen evidencia científica disponible, ¿sí? Por ejemplo, el colágeno está en el grupo B, las cetonas están en el grupo B, la vitamina C como antioxidante está en el grupo B, ¿sí? Esto depende, la vitamina C, si no llego a cubrirla con la dieta, ¿sí? Yo acá soy un poco más crítica en esto. Hay personas que no llegan por diferentes motivos, ya sea por intolerancias digestivas a los cítricos, por ejemplo, y a los vegetales crudos, donde sí suplemento con vitamina C y más en deportistas, ¿sí? Les cuento que el magnesio está en el grupo C, ¿sí? Es decir, muy poca evidencia disponible, ¿sí? Los HMB están en el grupo C, ¿sí? Los aminoácidos ramificados también, ¿sí? La vitamina E. Los aminoácidos ramificados, ¿sí? Los BCAA, ¿está bien? Entonces, es interesante que tengamos en cuenta esto, ¿está bien? Y ni hablar los que están en el grupo B, en el grupo D, perdón, ¿sí? Que son riesgosos incluso para la salud, ¿sí? Que son la efedrina, la sibutramina, las prohormonas y los potenciadores hormonales, obvio, ¿sí? ¿Está bien? Bien, listo, cerramos acá. Espero que les haya gustado este video. Les sugiero y les agradezco que se suscriban, ¿sí? Para recibir más información de alta calidad científica y profesional. Si quieren seguirme en Instagram, estoy como Luchi Soberana. Les mando un abrazo muy grande y espero haberlos ayudado y asesorado. En el caso de dudas, inquietudes particulares, pueden comunicarse conmigo a través de mi Instagram.